Buenos días, gusto saludarte, un gran abrazo. Guido Capra al otro lado de la pantalla. Muy Bienvenido, Guido. buenos días, Nico. ¿Me escuchas? ¿Está Sí, bien sí, el sí. audio? Sí, yo te Perfecto. escucho, ¿tú me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Es bueno tomar en cuenta estos temas técnicos antes de Sí. que hablemos y nadie escuche. Muchas gracias por la invitación y aquí presto a responder las preguntas que tengas preparadas. Seguramente escuchaste lo que estuvimos pasando a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, diciendo que el gobierno está prácticamente preocupadísimo porque los asambleístas no están aprobando los créditos que tiene esa instancia nacional, Asamblea Legislativa, que aprueba créditos. ¿Cómo ves este tema, querido Guido? ¿Cómo ve la economía esto? En realidad es el resultado de 20 años de un modelo que se ha encargado, y no solamente en el país, sino también en otros países, de saquear todos los recursos habidos y por haber. Y claro, una vez que ya no se tiene absolutamente nada, la salida menos honrosa, más cobarde, es la de conseguir recursos para seguir financiando un modelo que de hecho no ha funcionado y no va a funcionar nunca. Quieren echar la culpa en este caso, a los legisladores, pero nunca asumen la responsabilidad de sus actos. Y la verdad de la situación es que en este momento Bolivia es un país quebrado, es un país que no goza de credibilidad, es un país en el que las personas no pueden encontrar divisas. Y cuando hablo de las personas, estamos hablando de todos aquellos que, como yo, como vos o como cualquier persona, ni siquiera puede usar la tarjeta de crédito para pagar a Microsoft Office o pagar una aplicación para seguir trabajando. Hay un economista, bueno, que ya ha fallecido y que deberían leer todos los que dicen ser economistas, y se llamaba Henry Hazlitt. Henry Hazlitt escribe un libro, bueno, ha escrito varios, titulaba y titula La economía en una lección. Y claro, ¿cómo podemos entender o comprender la economía en una sola lección? Y él habla del buen y del mal economista. Y él habla también del corto y del largo plazo. El buen economista es aquel que ve lo que otros no ven. Y lo que los economistas malos ven es aquello que es inmediato y generan la sensación de que la culpa la tienen en este caso los legisladores, pero lo que no ven estos malos economistas, estos malos gobernantes, es todo aquello que ha ocasionado esta debacle, esta situación caótica a nivel económico, político, social, institucional y moral. Y por otro lado, no ven las consecuencias de las deudas que se contratan, y las consecuencias de las deudas que quieren contratar no la van a pagar, como decía Roberto Moscoso, ellos, pues van a pagar los niños que están en edad escolar o los niños que todavía han nacido. De hecho, desde mi punto de vista, la deuda es algo poco moral. La deuda nunca la paga el que contrata en el momento presente, sino la pagan los que no tienen ninguna responsabilidad de los actos que se han cometido, y que son actos en muchos casos de carácter delincuencial. ¿Cómo planteamos, cómo entendemos esta preocupación del gobierno nacional por los créditos, ¿no? Para salvar la actual situación económica del país?
¿O cómo entendemos también ese otro planteamiento que hacen los candidatos, ¿no?, a la presidencia, que dicen que para solucionar la dramática situación del país hay que recurrir a otros créditos, al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo entendemos lo uno y lo otro? Es una falta de, no sé si de conocimiento o de comprender lo que es la economía. Y la economía no la genera un ente abstracto que se llama Estado, porque el Estado, ¿qué es? El Estado es, es una organización de varias personas que toman el poder para ejercer la fuerza y someter a los demás a cierto tipo de intereses o de ideología. Por eso existen varias corrientes de la economía y en realidad una corriente que desde mi punto de vista es la más acertada en el análisis y el diagnóstico, y es la corriente de la economía austríaca de economía, que señala claramente que la única manera de generar riqueza es a través de las ideas, de la acción humana, como diría Mises, es la acción humana, es lo que tú haces, lo que hago yo, lo que hace el vecino, lo que hace la persona que está escuchándonos en este momento, que genera la riqueza, pues en este momento tú estás generando información, conocimiento y lo estás comunicando. Yo genero cursos, doy capacitaciones y esa es la manera en la que genero mis ingresos. La persona que está escuchando en algún lugar, pues tiene un pequeño negocio, un restaurante, algún otro está haciendo muebles, tiene un negocio de carpintería y esa es la única manera de generar riqueza. Y lamentablemente en estos últimos 20 años, ¿quiénes han sido los que han sido castigados de manera brutal por un esquema completamente erróneo? Los que generamos riqueza, los que estamos preocupados en resolver los problemas de los demás, pero también nuestros problemas. ¿Cómo genero yo mis ingresos? Genero mis ingresos si soy y tengo la capacidad de ofrecer algo en el mercado que sea valorado por lo que denominamos cliente, por lo que denominamos consumidor. Si yo ofrezco algo que no valora el consumidor, pues simple y llanamente no voy a tener los ingresos para poder pagar mis cuentas. Y lo mismo sucede con cualquier persona que nos está escuchando, es decir, nos esforzamos para satisfacer las necesidades, para hacer feliz a los que consumen nuestros productos o servicios, porque de esa manera generamos nuestros ingresos. Y es lo que Adam Smith denominaba en su libro La riqueza de las naciones como la mano invisible. La mano invisible no es una mano negra, sino es simplemente la acción que desarrollamos todos nosotros para poder sobrevivir, para poder no solamente sobrevivir, sino crecer económicamente y generar riqueza. Y ese es el problema que tienen los economistas de izquierda y de derecha, que no entienden que la riqueza la genera la persona, el individuo. Y en estos últimos 20 años, al que se ha destrozado es al individuo y lo que se ha apoyado, lo que se ha publicitado y lo que se ha fortalecido es algo que ni siquiera sabemos qué es, como por ejemplo el movimiento social. ¿Qué es un movimiento social? ¿Qué es un organismo social? No sabemos. Es simplemente grupos de personas organizadas para someter a otros y denegar sus derechos naturales, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad y el derecho al acceder al libre mercado. Y por eso es muy importante, es necesario, es probablemente cuestión de vida o muerte, y rescatar al individuo de este esquema, eh, podría decir, fatal, de este esquema que genera miseria y pobreza. Estoy conversando con Guido Capra, economista
Guido, ahora en el tema del dólar, ¿tú crees que el dólar con este o con el otro gobierno va a volver a su cotización oficial del 6,96 o eso ya es imposible? Estimo yo que ya es imposible con este gobierno, pero con el otro gobierno que pueda llegar después del 17 de agosto, ¿no? ¿Puede ser posible o ya eso es un cuento y tendremos otra cotización del dólar más allá de la posesión del próximo gobierno? En realidad, lo que debe hacer el próximo gobierno es destruir lo más rápidamente posible el daño que hace el Estado a los mercados. Si no hubiese habido Estado o el Estado hubiese sido lo más cauto y reducido posible, no estaríamos enfrentando estos problemas de acceso a la divisa, porque es el propio mercado el que regula el precio no solo del dólar, sino el precio del pollo, el precio de la unidad de huevo o el precio de cualquier servicio. Lo que no entienden los economistas keynesianos y los economistas que han gobernado Bolivia es la importancia fundamental que tiene la libertad de mercado o los mercados libres para asignar precios y equilibrar lo que conocemos como oferta y demanda. El problema ahora del dólar no es el precio que tiene en el Banco Central de Bolivia. El problema del dólar en este momento es que no tenemos la posibilidad, los ciudadanos, las personas, de conseguir esta divisa para poder desarrollar nuestras actividades productivas, nuestras productividades del día a día. Ese es el gran problema. Y la solución viene por una reingeniería total, y la reingeniería total tiene que ver justamente con el tamaño del Estado, porque es el Estado el que ha generado todos los problemas que estamos enfrentando en este momento los ciudadanos, problemas de escasez, problemas de falta de oportunidades, problemas de seguridad jurídica, problemas de alto riesgo país. Es justamente ese estado hipertrofiado el que ha generado los problemas que estamos sufriendo en este momento todas las personas que vivimos en un espacio territorial que se llama Bolivia. Sin Estado estaríamos mucho mejor. ¿Qué representa esta subida del dólar por encima de los 11 bolivianos, Guido? 11,20, 11,30, a veces 11,35. ¿Qué representa esto dentro del manejo económico del país y del cotidiano vivir de la gente? Bueno, el precio de 11 es el precio de mercado. Si alguien quiere conseguir un dólar para comprar un medicamento en la Argentina o en el Perú, por decir algo, tiene que pagar esa cantidad de dinero en bolivianos para adquirir el dólar. De hecho, el precio de mercado en este momento es el que manda y el que uno puede encontrar, en este caso, la divisa en el mercado. La acción, en este caso, del Banco Central de Bolivia de fijar un precio a 6,96 es completamente irrelevante porque es un precio ficticio. Es, o sea, sería muy provechoso que el Banco Central empiece a liberar el mercado, en este caso de la divisa, y liberar no solamente el precio de la divisa, sino dar la posibilidad para que los agentes financieros, los bancos, puedan operar con dólares de una manera mucho más flexible, sin necesidad de intervenir. De esa manera van a ir solucionándose los problemas, va a ser
un ajuste gradual y lo primero que tiene que pasar en el sector financiero es que los bolivianos tengamos otra vez confianza en lo que es el boliviano. Uno de los efectos más desastrosos de este tipo de políticas es que los bolivianos ya no confiamos en nuestra moneda, ya no confiamos en el boliviano y no demandamos bolivianos para generar ahorro. Demandamos bolivianos solo para la acción de transacción, es decir, para fines de transacción, pero ningún boliviano en este momento demanda bolivianos como una valor, es decir, para poder ahorrar como una fuente de ahorro. Y ese es un daño muy serio que se ha ocasionado a la economía, no solamente del país, sino a la economía familiar. ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo recuperar esa confianza que teníamos los bolivianos en la unidad monetaria? Va a ser algo muy, muy difícil y va a pasar por repensar absolutamente todo el marco institucional sobre el cual ha estado funcionando este esquema socialista. Ahora hablar del dólar también significa hablar de los ingresos de la gente, ¿no? De los trabajadores. El año pasado el incremento salarial para los trabajadores fue del 3% al salario básico, ¿no? Y seguramente a partir de este mes ya también se va a estar negociando el tema del incremento salarial para esta gestión. No sabemos cuánto va a ser ante esta crisis que vive todo el país. No sabemos cuáles serán los índices de ofrecimiento salarial del incremento, pero ¿tú crees que esta coyuntura da para un incremento salarial? Los trabajadores van a decir que sí, los empresarios van a decir que no, porque estamos en una situación complicadísima. ¿Cómo analizas esto, querido Guido? Bueno, estamos acostumbrados que son dos personas, por decir algo, los que deciden cuánto debe incrementarse el salario mínimo, es decir, el salario básico. Y lo que tenemos que tener claro es si hay un aumento de salario, el salario mínimo, alguien tiene que pagar eso, alguien tiene que generar los recursos para pagar ese incremento en el salario mínimo. Y dadas las circunstancias en las cuales se encuentran las unidades productivas, es muy difícil que se pueda cubrir esa obligación. Lo único que van a ocasionar si siguen imponiendo políticas que no puede cumplir el agente económico es que esas unidades productivas dejen de funcionar y dejen de generar ingresos para poder sostener su actividad económica y pagar los salarios de las personas que trabajan o que se emplean en esa actividad productiva. Entonces, tema del salario y el incremento salarial tiene que analizarse con mucho cuidado. No es justo que una sola parte de la economía, solamente los que generan riqueza, tengan que pagar los costos de la ineficiencia. Lo más saludable sería eliminar un salario mínimo de tal manera que sea las propias fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, las que definan cuál es el precio que se tiene que pagar a un empleado. Los más afectados por este tipo de políticas en las cuales existen precios máximos como el salario mínimo son las personas que no tienen experiencia, es decir, los universitarios o los profesionales que no tienen experiencia o que acaban de egresar de la universidad, porque podrían ser contratados a un precio inferior al salario mínimo, pero no son contratados porque
existe ese límite o existe esa obligación jurídica. Haciéndolo fácil, lo más saludable para nuestra economía sería, de hecho, eliminar esa restricción para que la gente que quiere conseguir empleo y está dispuesta a trabajar a un precio más bajo que el del salario mínimo consiga trabajo, pero no consiguen porque hay esa imposición, hay esa obligación de que el empleador tiene que pagar un salario mínimo y como no puede pagar un salario mínimo, pues prefiere despedir o no contratar a nadie. Y hay mucha gente desempleada por, por ese mal entendimiento sobre las consecuencias que tiene fijar salarios mínimos o precios máximos en una economía. La situación es complicada, yo estimo, querido Guido, y quién sabe, el gobierno nacional es el responsable de todo esto por su política o su modelo económico, porque indudablemente el empresario tendrá motivos de preocupación y negarse a un incremento, pero como el trabajador también va a reponer la pérdida del valor adquisitivo, ¿no? El salario del trabajador de seguro en este momento ya está esquilmado, ya no compra lo mismo con lo que compraba hace 6 meses. ¿Quién repone eso, no? En el marco de la actual estructura salarial del país. Esa es una excelente pregunta. ¿Quién repone esa pérdida de valor? Y la respuesta es, ¿por qué tendría que reponer la persona que tiene un emprendimiento o que tiene una empresa? ¿Por qué tendría que ser esa persona la que reponga la pérdida de valor? Eh, el salario de las personas, de los trabajadores, va a aumentar en la medida en la que los emprendedores puedan generar ideas fantásticas, puedan hacer posible que esas ideas se puedan vender en el mercado local y en el mercado internacional. Hace pocos años atrás no existían ChatGPT, no existían estas empresas que nos ofrecen inteligencia artificial y hoy por hoy estas empresas generan empleo para profesionales especializados en temas de tecnología de la información. ¿Y cuánto ganarán estos empleados? Pues deben ganar a lo menos $50,000 al mes. Entonces, la pregunta es, ¿quién genera los salarios altos de los trabajadores? ¿Es el trabajador el que genera el que genera riqueza? ¿O es el empresario o es el emprendedor el que con sus ideas y su actividad empresarial es capaz de generar un producto o un servicio que pueda o que permita que los trabajadores tengan salarios de $50,000 al mes? Y parece ser que la respuesta a esta pregunta viene por ese lado. El que genera o el que es capaz de generar altos salarios para el trabajador es el emprendedor y su idea de negocio hecha realidad. Tú en algún momento planteabas y decías que esta no es el método, quién sabe, para ir manteniendo el valor adquisitivo del salario del trabajador, no es el incremento salarial al mínimo, no es el incremento salarial al básico. ¿Cómo se tendría que calcular los ingresos de los trabajadores para poder mantener su poder adquisitivo, Guido? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer eso? Lo que se tiene que hacer es eliminar la intervención del Estado. De hecho, Murray Rothbard mencionaba que el poder del Estado o el poder político lo que hace es destrozar la economía. ¿Y cómo el poder político destroza la economía? A través de la intervención. De hecho, fijar precios máximos en este caso, cuando hablamos de un salario mínimo, estamos hablando de un precio para el salario uh, que en este caso no puede ser inferior a ese precio.
el precio del salario en este momento son 2.500 bolivianos y ningún trabajador puede recibir un salario más bajo que 2.500 bolivianos mes. Pero, ¿qué pasaría si se elimina ese precio máximo o ese salario fijado por el gobierno? Habría probablemente muchos empresarios que estarían dispuestos a pagar, por decir algo, 1.000 bolivianos al mes y existirían miles de personas que estarían dispuestas a trabajar por 1.000 bolivianos al mes. Esa es una decisión voluntaria, no es una manera de explotar al trabajador, es una decisión voluntaria que la propone en este caso un empresario, entre comillas, y la acepta un trabajador. Lo peor que le puede suceder a un trabajador es no tener la posibilidad de generar ingresos para poder desarrollar su actividad productiva o su capacidad de hacer cosas. Ese es el peor daño que se puede hacer a una persona, es decir, cerrarle las puertas para conseguir trabajo. En la medida en que las cosas funcionen, estoy seguro que ese trabajador, ese universitario, ese técnico que estaba ganando 1.000 bolivianos, va a ir aumentando su ingreso y va a aumentar su ingreso porque va a adquirir, va a adquirir experiencia, va a adquirir conocimiento y va a ser muy productivo para el empresario. Si el empresario no le quiere pagar 5.000 bolivianos, sabiendo este trabajador que puede conseguir ese salario en otro lugar, pues va a dejar esa empresa y se va a ir a aquella que le ofrezca una mejor remuneración. Y es así como funciona y se ajustan los mercados. El resultado más nefasto es que haya una entidad que se llama Estado que intervenga y lo friegue absolutamente todo. Guido, el salario mínimo es 2.600. De seguro este salario mínimo nacional, solo para mí, digo, yo creo que es figurativo, porque hay trabajadores que ganan por debajo de esos 2.600. Debe haber gente que gana 1.000, 1.500, 2.000, de acuerdo, como tú dices, a la capacidad del emprendimiento, del empresario. Pero ¿cómo hacer de que ese ingreso de ese trabajador vaya acorde con el actual régimen de precios, ¿no? O sea, aquello nos ubica en una situación complicadísima, unos que pueden gastar más, pero otros que pueden ganar miserablemente solo para subsistir, ¿no? Y aquello indudablemente desnuda ese discurso del gobierno del vivir bien, ¿no? Sí, correcto, estimado Nico. Esa frase del vivir bien, pues ha quedado completamente tirada a los suelos, porque todos estamos sufriendo las consecuencias del crecimiento en el nivel de precios, que se conoce con el nombre de inflación. En realidad, esta es la consecuencia de no haber priorizado la actividad productiva y haber priorizado la acción política de, una, de un ente que se llama Estado, que es algo abstracto. Entonces, no se ha priorizado la generación de riqueza y la única manera de garantizar precios estables es cuando hay producción. Si no hay producción, si no hay productividad, si no hay seguridad jurídica, si no hay libertad de mercado, si no hay apoyo al emprendedor y a sus actividades productivas, lo único que va a existir es mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo, al extremo de llegar a lo que ahora ganan los venezolanos, que hace 20 años atrás o 30 años atrás eran
las personas que tenían un ingreso más alto a nivel latinoamericano e incluso mundial. Y ahora el salario de un venezolano creo que no supera los $20 mensuales. Es decir, es la consecuencia de un esquema que no prioriza la generación de riqueza, sino la generación de un aparato represor. Guido Capr, regalándonos estos minutitos aquí en el programa en otro formato. Guido, como siempre, gracias por habernos orientado un poco sobre estos temas económicos que son la preocupación cotidiana de la gente en estos días. No sabemos por qué tiempo más, pero la gente está desesperada por los altos costos de los productos de la canasta familiar, un verdadero drama que empieza a vivir el país. Guido, gracias por conversar con nosotros y hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchas gracias, Nico, por el espacio y la oportunidad. Un saludo.